Mi nombre es Juan José Díaz, soy pediatra, me dedico a la gastroenterología y a la nutrición pediátrica en el Hospital Universitario Central de Asturias. Soy coordinador del grupo de trabajo de alergia gastrointestinal en la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología, Nutrición Pediátrica, profesor asociado de pediatría en la Universidad de Oviedo, y en mi interés investigador siempre ha estado en un lugar destacado todos los temas relacionados con la alergia a las proteínas de leche de vaca. En los últimos años, sobre todo, más centrado en la enterocolitis, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias y las relaciones que tiene la alergia gastrointestinal con la microbiota, en colaboración en los últimos años con el IPLA-CSIC de Villaviciosa. En los próximos minutos vamos a intentar hablar de este tema, de las alergias e intolerancias a los productos lácteos. Este va a ser el guión de mi presentación. Hablaré de intolerancia a la lactosa, de alergia a proteínas de leche de vaca, etcétera. La leche es un alimento que en general tiene bastante mala prensa en las redes sociales. Está incluido dentro de los famosos 5 venenos blancos, con el arroz, con el azúcar, con la sal y con la harina. A veces somos los propios médicos los que le hacemos mala prensa a la leche, incluso en publicaciones relativamente serias. Hay autores que hablan de la leche como la promotora de las enfermedades occidentales, es decir, siempre, clásicamente desde la época de Maimónides, ha tenido una mala prensa la leche, que no sabemos muy bien. Es cierto que la ingesta de leche puede producir determinados problemas en determinadas personas. Algunos no tienen ningún tipo de base científica, como son los que aquí salen señalados en verde, y otros sí que tienen una base científica, y es a los que nos vamos a referir fundamentalmente, a los dos primeros, es decir, a la intolerancia a la lactosa y a la alergia a las proteínas de leche de vaca. Bien, cuando alguien ingiere un alimento y ese alimento le sienta mal, puede ser porque el alimento esté en mal estado, es decir, se produzca una reacción de tipo tóxico. Cuando la reacción adversa inducida por el alimento no es tóxica, es decir, cuando el alimento no está en mal estado, pueden suceder dos cosas: que participe el sistema inmune o que no participe el sistema inmune en la producción de esa reacción. Hablamos de alergia siempre que esté mediado por el sistema inmune, mientras que cuando no participa el sistema inmune hablaríamos de intolerancia. Y estas intolerancias pueden estar producidas por diferentes mecanismos, a veces por mecanismo farmacológico, como por ejemplo podría ser cuando un queso muy curado produce un enrojecimiento debido a su contenido en tiramina o en histamina, a veces por mecanismos psicológicos, ¿no?, como pueden ser las aversiones orales en determinados pacientes, o a veces por un problema enzimático, generalmente relacionado con la digestión del azúcar de los productos lácteos, es decir, con la lactasa, con el enzima que digiere la lactosa. Bien, la intolerancia a la lactosa son los síntomas que se producen a consecuencia de la ingesta de productos lácteos debido a una alteración en la digestión de este disacárido. Podemos distinguir diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. La más frecuente en el adulto es la intolerancia racial, también llamada no persistencia de lactasa. La más frecuente en niños, la intolerancia secundaria a la lactosa. Hay formas muy poco frecuentes, como son la deficiencia congénita de lactasa, que es una enfermedad muy grave que se manifiesta ya en el periodo neonatal, incluso con la ingesta de leche materna, y la deficiencia de lactasa del desarrollo, que es típica de los prematuros. Intentaremos hacer pequeños comentarios de los otros dos, de la intolerancia racial o no persistencia de lactasa y de la intolerancia secundaria a la lactosa. La intolerancia racial es una enfermedad muy prevalente, con una distribución geográfica muy amplia, con unas oscilaciones tremendas, desde el 10% en países del norte de Europa hasta prevalencias superiores al 70%, cercanas al 100% en determinados países de África y de Asia. En Estados Unidos, al ser una población muy mezclada, hay una prevalencia de un 25% aproximadamente, en el área mediterránea aproximadamente una prevalencia del 50%. En determinados momentos de la vida el gen de la lactasa se desactiva, con lo cual no se puede separar la lactosa en sus dos monosacáridos, en glucosa y galactosa, con lo cual
la lactosa llega sin digerir al intestino grueso. Al estar en contacto con la microbiota del intestino grueso, esa lactosa es fermentada y esa fermentación produce ácidos grasos de cadena corta y produce gas y produce ácido. Y esto es lo que produce la sintomatología de diarrea, con heces explosivas y distensión abdominal con dolor. Curiosamente, el gen de la lactasa es el gen más relacionado con nuestra propia microbiota, de tal manera que hay estudios que demuestran que aquellos individuos que tienen una no persistencia de lactasa, pero que consumen pequeñas cantidades de leche, van a presentar una presencia de bifidobacterias mucho mayor que la que presentan los individuos que siguen tolerando la lactosa, es decir, aquellos que tienen persistencia de lactasa, como podemos ver en este diagrama, debido a que estas personas que no digieren la lactosa van a tener una cierta biodisponibilidad de lactosa y va a favorecer el crecimiento de bifidobacterias en su intestino. La intolerancia secundaria a la lactosa, que es la forma más frecuentemente observada en niños, se debe a que determinados procesos producen un daño de la mucosa digestiva, producen un daño de la parte apical de las vellosidades intestinales, que es donde se encuentra la lactasa, la enzima que digiere a la lactosa, y se produce pues, el mismo efecto que en la intolerancia racial. Estas situaciones generalmente son secundarias a infecciones gastrointestinales, síndrome de posenteritis, infección por parásitos como giardia. Cuando hay un daño atrófico de la mucosa que sucede, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, o cuando hay resecciones importantes de intestino, como podría ser en la enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos, la resolución de la causa que produce el daño de la mucosa, pues permitiría la recuperación de la actividad lactásica en el intestino y la desaparición de los síntomas cuando se ingiere lactosa. El diagnóstico de esta enfermedad, aparte de por la presencia de síntomas, hay que recurrir a un test de aliento, es decir, hay que determinar la cantidad de hidrógeno presente en el aire expirado antes y después de sobrecargar al paciente con lactosa. Si se produce un aumento de más de 20 partes de hidrógeno por millón en el aire expirado, podemos diagnosticar que ese individuo no digiere adecuadamente la lactosa. Necesita la colaboración del paciente, por supuesto, no se puede hacer en niños muy pequeños. El tratamiento, pues el tratamiento sería tan sencillo como retirar los lácteos de la alimentación, pero no todos los pacientes intolerantes a la lactosa tienen una ausencia absoluta de tolerancia. Es decir, a lo mejor no pueden tolerar la cantidad de lactosa presente en un vaso de leche, pero hay alimentos que en el mismo volumen contienen una menor cantidad de lactosa. Por ejemplo, los quesos muy curados contienen mucha menos lactosa que la leche. El yogur no solo contiene mucha menos lactosa que la leche, sino que además las bacterias que inducen la transformación de la leche en yogur tienen un efecto de digerir la lactosa. Tienen beta-galactosidasas que ayudan a digerir la lactosa. Con lo cual, a lo mejor simplemente en lugar de utilizar leche, se puede utilizar otro tipo de lácteos de menor contenido en lactosa y con eso podría ser suficiente. En determinadas personas que no quieren limitar de esta manera su dieta, se puede recurrir al uso de lactasa exógena, es decir, se podría tomar pequeñas cantidades de lactasa a la vez que se toma un helado o un vaso de leche y de esa manera los síntomas desaparecerían por completo. Otro tema diferente es la alergia a la leche de vaca, ¿no? Aquí ya participa el sistema inmune y podríamos distinguir dos grandes grupos, las formas mediadas por IgE y las formas no mediadas por IgE. Dentro de las formas mediadas por IgE estarían las alergias alimentarias inmediatas. Dentro de las no mediadas por IgE, tres grandes entidades que serían la enteropatía sensible a proteínas de leche de vaca, la proctocolitis alérgica y el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, también conocido por sus siglas en inglés como FPS. Bien, la alergia a la leche es la alergia alimentaria más frecuente en el primer año de vida. Por encima de esas edades ya son más frecuentes otros alimentos, pero en el primer año de vida, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, es la alergia alimentaria más frecuentemente observada.
a diferencia de la intolerancia que está producida por el azúcar de la leche, está producida por las proteínas de la leche, las caseína y las proteínas del suero, ¿no? La alfa-lactalbúmina y la beta-lactoglobulina. La beta-lactoglobulina concretamente además no está presente en la leche humana, con lo cual es con mucha frecuencia responsable de las alergias a la leche. Los principales alérgenos de la leche son estos que están aquí indicados: BOS-D8, BOS-D4 y BOS-D5. Son los nombres de los alérgenos correspondientes a las proteínas de leche de vaca. De una manera muy esquemática, cuando una persona con una predisposición alérgica se pone en contacto el sistema inmune con su proteína de leche de vaca, pues interpreta que es algo peligroso, reacciona de una manera con hiperreactividad y con síntomas. Este camino, a diferencia en los lactantes que no tienen una predisposición alérgica, bueno, pues interpreta el organismo que la proteína de leche de vaca no es peligrosa y la tolera, ¿no? Este camino entre la alergia y la tolerancia, como pueden ver en este, es de doble dirección, es decir, las personas que tienen alergia a la leche pueden acabar desarrollando tolerancia y las personas con tolerancia en un momento determinado pueden perderla y desarrollar la alergia y los síntomas. De forma muy resumida, las formas mediadas por IgE son síntomas inmediatos, es decir, en los primeros minutos tras la ingesta de la leche aparecen síntomas, y estos síntomas son de predominio cutáneo y respiratorio, son perfectamente reproducibles, y además, si se le hacen pruebas de alergia en la piel, que todo el mundo conoce, esas pruebas son positivas, con lo cual el diagnóstico es muy fácil. Este sería un esquema: las pruebas cutáneas o prick test, en la que se pone una gota del alérgeno correspondiente, se hace una incisión con una lanceta en la piel y al cabo de unos minutos se mide el diámetro del abón. Son pruebas muy sensibles con una especificidad variable. En las formas no mediadas por IgE, que característicamente tienen síntomas digestivos y aparecen de forma mucho más tardía, las inmediatas aparecen dentro de la primera hora y estas aparecerán por encima de las 2 horas, pero pueden aparecer incluso días o semanas después de la ingesta de la leche. Insisto, la sintomatología ya no es tan evidente, ya son síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades del aparato digestivo, con lo cual hay que tener un umbral de sospecha muy, muy alto. El diagnóstico en estas enfermedades no mediadas por IgE pues también es más complejo, porque no hay una prueba que nos lo determine, una prueba de laboratorio, y esto abre la puerta a que mucha gente pueda acceder a test de muy dudosa eficacia clínica que están disponibles en Internet, ¿no? Y que aprovechan de la buena fe de la gente para, a través de un gasto económico importante, pues obtener unos resultados que tienen una eficacia muy dudosa. La única manera que tenemos de diagnosticar este tipo de alergia es retirar la leche, ver que los síntomas mejoran y, una vez comprobado que los síntomas han mejorado, reintroducir la leche y ver que los síntomas vuelven a aparecer. Sería lo que se denomina una prueba de provocación. El tratamiento de la alergia a proteínas de leche de vaca es la completa exclusión de la leche de vaca y sus derivados. No podemos probar con pequeñas cantidades de leche porque podemos poner en riesgo al paciente. Las opciones en niños mayores de 3 años podría ser una dieta sin ningún tipo de leche, pero en niños más pequeños, un niño por debajo de 6 meses no toma otra cosa en su alimentación de leche, con lo cual hay que buscar un sustitutivo para la leche. Si el niño está tomando lactancia materna, se podría retirar los lácteos de la dieta de la madre. En caso de que ya estuviera con una fórmula artificial, habría que utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas, bien de caseína, de seroproteínas o mezcla de ambas. Un 10% de los pacientes no van a responder a este tipo de hidrolizados y va a haber que utilizar fórmulas a base de aminoácidos, fórmulas elementales, y también otras opciones serían las fórmulas de arroz hidrolizado y las fórmulas de soja. Insisto, fórmulas de soja, no bebidas de soja, las leches de otros mamíferos, las fórmulas parcialmente hidrolizadas y las bebidas vegetales, es decir, las llamadas leche de soja, leche de avena, leche de arroz, no son utilizables en niños pequeños. Se podrían utilizar como bebida sin ningún tipo de problema en niños más mayores, pero no pensar que están tomando leche, pensar simplemente que es una bebida porque sus características nutricionales no son adecuadas para su uso en lactantes.
decirle a alguien que tiene que hacer una dieta exenta de leche es muy fácil, tan fácil como si yo les digo que Wally está aquí y no se lo mando buscar. El problema es que la leche va a estar oculta en muchísimos alimentos, con lo cual hay mucho riesgo de que una exposición inadvertida a la leche produzca reacciones anafilácticas, incluso la muerte. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las formas mediadas por IgG, las formas inmediatas, y cuando estos pacientes han tenido una reacción grave, no solo hay que recomendarles que no tomen leche y que vigilen bien las etiquetas de los productos, hay que darles documentación importante y hay que enseñarles a manejar un autoinyector de adrenalina por si acaso se exponen de forma accidental al antígeno. La alergia a proteínas de leche de vaca tiene la ventaja de que con el tiempo acaba desarrollando tolerancia, es decir, los niños que desarrollan alergia en el primer año de vida, lo normal es que dejen de ser alérgicos, aproximadamente a los 2 años casi todos, a los 3 años más del 80%, pero aquellos que inician de forma precoz, aquellos que tienen una sensibilización a caseína o reacciones muy, muy grandes o aparecen síntomas con cantidades muy pequeñas o están sensibilizados a otros alimentos o otros alérgenos, tienen más riesgo de que esta alergia se mantenga a lo largo del tiempo. Para concluir, no todas las reacciones adversas a la leche son alergias. La intolerancia racial a la lactosa o no persistencia de lactasa es relativamente frecuente en adultos y en estos casos una dieta sin lactosa o con bajo contenido en lactosa suele ser suficiente. Pero la alergia a proteínas de leche de vaca ya es un problema muy importante en pediatría y aunque su evolución natural es hacia la tolerancia, es importante desarrollar estrategias para conseguir una tolerancia precoz por los importantes efectos que esto tiene sobre la calidad de vida de los niños y de sus familias. Y nada más. Muchas gracias.